Acabo de ir anoche con sus temas, ayer. Quiero que tengan unos conceptos, niños, claros antes de que iniciemos con arbitraje de lo que hablamos ayer. Entonces yo les voy a presentar una diapositiva del comité de convivencia. No me demoro y les doy la palabra y hablaré algo de... Voy a mostrarles, permítanme. Yo les he enseñado que la ley en nuestro país y en todos los países del mundo es cambiante. Entonces, cuando de pronto hace falta algo, sale un decreto, sale una resolución y les acaba de esta época de COVID, entonces hemos tenido muchísimas resoluciones. Entonces, todo es por decretos, por resoluciones, como en el caso del comité, que se han manejado unas resoluciones que han ido mejorando y ampliando el tema por lo importante en las empresas. Tenemos esta resolución 562 del 2012, manejaba el tema y decía, por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones a través de esa resolución, solo que ayer nosotros hablamos global del tema, pero a través de esa resolución se establece, se obliga a los empleadores, empresas públicas y privadas, a que este comité sea de manera obligatoria conformado para proteger precisamente esos problemas psicosociales dentro de la empresa, que pueden terminar en un acoso laboral. Entonces viene otra resolución, la 2646 de 2008, y es del Ministerio de Protección Social, y adoptó una definición. Habla del acoso laboral, lo que decíamos, que puede ser entre compañeros, un superior directo o un director, o puede ser directamente de acuerdo al organigrama, un gerente, un representante. Bueno, entonces nos dan un concepto. Dice que ese acoso laboral es esa conducta persistente y demostrable. Persistente porque ese empleado comienza a tomar unas actitudes frente o a su otro compañero o frente a su trabajo, desempeñándose de pronto, baja su estado de ánimo, les demuestra a ustedes, ustedes lo detectan, ya pide permisos continuos, citas médicas, algo está pasando. Entonces, ustedes empiezan a detectar, ya cuando se reúnen con él, él les va a hablar qué está pasando. Es que llevo un año, un mes, 2 meses con este problema. Esta persona todos los días me dice. Es una conducta persistente, continua. Y él la puede demostrar. Dice que ejercía sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador o un jefe superior jerárquico inmediato o mediático, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia y causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a renuncia del mismo. Eso pasa en muchas empresas. Entonces, no hay compatibilidad dentro del grupo de trabajo, ojalá no sea con alguno de ustedes como recursos humanos, con algún empleado. Y entonces alguien dice, no, se tiene que ir. Yo lo aburro, lo acoso, lo trato, le digo,
bruto, ineficiente, está mal todo. Entonces esa persona dice, no, yo renuncio, me voy. Lo obliga, lo obliga. Viene otra diapositiva. Vamos a pasarla aquí. Y viene un artículo de esa resolución, la 2646, y habla precisamente de lo que ustedes podrían hacer, tomar medidas preventivas. Entonces, ¿cómo se toman las medidas preventivas? A través de ese comité de convivencia laboral. Y se establecen procedimientos, lo que hablamos ayer, internos, eso es confidencial, dijimos que todo lo que se hable ante el comité no sale de allí, es confidencial, es conciliatorio, efectivo y se previenen esas conductas de acoso laboral. Y también dijimos qué pasa si eso no mejora. Entonces, ¿qué hace el comité? Se sale de nuestras manos, ya llamamos atención, hicimos recomendaciones, acordamos, ya se hizo un llamado de atención, ya pasó a su hoja de vida, entonces no, se va para donde el superior para que tome decisiones. Y viene otra resolución y nos dice, repite, es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte, y repite, empleador, un jefe o superior jerárquico, inmediato o mediato. ¿Qué es inmediato o mediato? Jerry es directora de recursos humanos, pero Jerry, ella es la jefe inmediata, pero tiene una persona de pronto cuando ella está en otras actividades, ¿no? Entonces tiene un auxiliar de recursos humanos. Entonces ese viene a ser en esta parte el mediato, ¿no? Entonces van a seguir esos conflictos, puede ser la directora o puede ser el auxiliar, enfocándome en el tema de ustedes. Y entonces dijimos, genera esa desmotivación, pareciera que me hubiera devuelto la misma diapositiva, creo. Voy a revisar, no, es que se repitió, repetí la misma diapositiva. Voy bajando. Y aquí estuvimos hablando de cómo se conforma ese comité, pero aquí está de manera organizada. Dice que el comité laboral está compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores. Tiene que ser número igual, no que el empleador diga, no, yo tengo un auxiliar, voy a meter 3. Ustedes no, no. Si él dijo 3, son 3. Si dijo 2, son 2. Y deben tener un suplente. Entonces, si miramos el cuadro, dice número de trabajadores, empleador, trabajadores, total, y luego se suma incluyendo el suplente. Decimos que si hay un número de trabajadores con 10 trabajadores o menos, solamente el empleador nombra un representante del comité, los trabajadores nombran uno, recuerden que el empleador lo nombra de manera directa, los trabajadores lo nombran por votación privada, eso suma 2 personas, más los suplentes, entonces quedan 4 personas. Ahora, si la empresa es de 11 trabajadores a 50, el empleador debe nombrar a 2 representantes del comité, los trabajadores elegir por voto, 2 representantes, más los suplentes. Cada uno 2 suplentes, para un total de 8 personas van a conformar ese comité. Si es de 51 trabajadores hacia 500, varía entonces 3 más los suplentes para un total de 12. Y si la empresa es de 501 a más, entonces ya son 4 más los suplentes, son 16. Bueno, de eso se trata la manera en cómo se debe conformar ese comité. Y viene otra resolución y nos explica lo que les acabo de hablar. Dice, contempla una medida preventiva de acoso laboral, conformar el comité de convivencia laboral y establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral.
Entonces ya dijimos, el primer procedimiento es la identificación que ustedes hacen de acuerdo al comportamiento de ese muchacho del grupo de trabajo. Lo segundo es hacerle un seguimiento y ya finalmente cuando han identificado alguna situación, llamar. De acuerdo a lo que dialoguen, llamar al otro y tratar de conciliar. ¿Sí? Y dejar como un llamadito. Si sigue, otro llamadito a hoja de vida. Si continúa, decisión del director. Bueno, entonces, vamos a mirar la siguiente. Me volvemos nuevamente. Bueno, en sí, aquí no tengo más diapositivas porque vamos a incluir unos temas. Vamos a mirar si hay otra del tema, ya bajé. Aquí vamos a hablar de lo que hablamos ayer de unas competencias, ¿no? Dijimos que esas competencias que debe tener ese grupo de integrantes o son elegidos por el empleador y los que eligen los trabajadores porque esa persona maneja respeto, es imparcial, tolera, es serena, lo que se le cuenta lo guarda, se maneja confidencialidad, reserva el manejo de la información, porque todos esos escritos que van a pasar al comité son privados, por eso deben haber, el empleador debe suministrar un lugar con sus respectivos archivos para guardar esa información. Es ético, tiene habilidad de comunicación asertiva, hablamos de que tiene liderazgo y maneja la resolución de conflictos. En el caso de ustedes ya los manejan. En el caso del que sea nuevo del comité, el empleador debe encargarse de suministrar, enviar, contratar a una persona especializada para que les dicte ese curso de resolución de conflictos. Vamos a la siguiente diapositiva a ver qué tema tenemos. Dice que hablamos de quién no puede hacer parte, ¿no? ¿Quién me recuerda? Las personas que tienen problemas, ¿no? Ya. Personas que hayan sufrido de bullying o de maltrato en la empresa. O pues el acosador en su... Entonces, de eso se trata. El Comité de Convivencia Laboral no podrá conformarse con servidores públicos, ¿no? Entonces, digamos, un señor que trabaja en la Fiscalía General de la Nación es un servidor público. ¿Sí? Un señor que trabaje en la personería es un servidor público. Un señor que trabaje en la Procuraduría es un servidor público. Entonces no podemos decir, vamos a contratar para que hagan parte del comité de estas personas. No pueden. O vienen aquellos trabajadores que por algún motivo se le dijo en alguna ocasión, usted está acosando a un compañero, entonces algún compañero dijo, formó una queja contra él, entonces imposible. O el que haya sido víctima de acoso. No, entonces, siquiera después de 1 o 2 años, porque se han pasado 6 meses del acoso y a los 6 meses lo vamos a incluir dentro del grupo, no es posible. ¿Bueno? Entonces, para que vayan teniendo en cuenta términos como está en la diapositiva. ¿Sí? Hablamos de la conformación. Entonces, aquí nos dice cómo el empleador designa directamente al representante. Y los trabajadores exigen los suyos, dijimos, a través de una votación secreta. Estamos viendo la urna. No es que vamos a decir usted, no, está la urna, porque todos los compañeros depositan ahí su voto por quién. Que representa la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores mediante escrutinio público. Entonces, todos participan ya al abrir. Revisar, perdón, cada uno de los votos, se elige quien tenga la mayor votación. Vamos a ver la siguiente.
dice que las empresas que posean 2 o más centros de trabajo, porque hay empresas que tienen sucursales, teniendo en cuenta su organización interna, deberán conformar los comités de convivencia laboral. Uno de nivel central, hablemos de qué empresa que tiene muchísimas sucursales, que ustedes conozcan, de Almacenes Éxito. Hay muchísimas sucursales, pero un comité debe conformar a nivel central, donde van a solucionar controversias de todos los puntos. Y otro adicional por cada centro de trabajo. Entonces, en el Éxito de la 80 hay uno, en el Éxito del Norte otro. Cada comité estará compuesto por representantes del empleador y los trabajadores. Entonces, ya sabemos cómo funciona. Dice que en el comité de convivencia, el artículo 14 de la misma resolución, nos habla, nuevamente, me devolví. Aquí entonces estamos diciendo que el periodo de los miembros del comité de convivencia no se les olvide. ¿Cuál es el periodo de los miembros del comité de convivencia? 2 años. Sí, ¿a partir de qué momento se cuenta? Desde el día que él se posesiona. Sí, entonces, por ejemplo, ustedes vieron, hay una urna, todos votaron, los trabajadores, por algún compañero. Entonces, lo llaman. Daniela Sánchez, usted es, de acuerdo a la votación, es la persona que va a ser parte del comité por votos, ¿no? Del mayor al menor. Tal persona seguiría. Entonces, desde ese momento que le dijeron, comienzan a correr los 2 años. Funciones. Dijimos, ¿cuáles son las funciones de ese comité de convivencia laboral? Recibe la queja, le da un trámite, recibe pruebas. Pruébeme pronto un video, de pronto alguna grabación, de pronto alguien, otro compañero vio. Todos esos son pruebas. Entonces, dentro del trámite que hace dentro de sus funciones del comité, es el primer paso. Posterior, comienza a analizar con el resto de personas del comité de manera confidencial. Él no puede recibir y de una vez decir, oiga, delante del grupo va a hacer una reunión, el departamento de recursos está convocando al grupo de producción de empaque, porque es que no, nunca se reúne de manera confidencial con el grupo del comité y analizan la situación. ¿Qué conducta se tipifica ahí? ¿Qué circunstancia lo ocasiona? ¿Todo a nivel interior de la empresa está sucediendo o fuera? ¿En qué momentos? Por eso les decía, una hora del almuerzo, a la hora de llegada, a la hora de salida, llamadas continuas cuando estoy ahí trabajando en mi departamento, en mi oficina, en mi máquina, va, me dice, es dentro y es fuera. Posterior a ese análisis, ya llama a las partes, llama al acosado, dialoga, posterior llama a la otra persona, de manera individual. Posterior, ya crea el espacio de diálogo, ya entra ahí a conciliar. ¿Qué está pasando? Firmemos un compromiso, solucionemos esta controversia. ¿Qué más hace, le corresponde dentro de sus funciones al comité? Formula plan de mejoras, porque debemos solamente el acuerdo, sino que yo propongo, yo digo, hagan esto, es posible, bueno, empieza a construir y a lograr que se mejore esta convivencia laboral entre compañeros o empleados jefes y garantiza siempre la confidencialidad. Posterior comienza a hacer, que es el sexto, hace un seguimiento a esos compromisos. Verifica que lo que se pactó se esté cumpliendo. Pero
Dice que en aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan recomendaciones formuladas o la conducta persiste, que tiene que hacer el comité. Remitir la queja, miren lo que tiene que hacer. Tengan pendiente este punto. Si no se cumplen los acuerdos, porque el comité ha hecho seguimiento a través de ustedes recursos, ustedes van a informar lo que les van a informar. Necesito, todo eso es secreto, no es que llamaron a Alexandra y Alexandra, imagínense que el comité descubrió, no, eso es totalmente secreto. Si ustedes le hacen a Alexandra ese seguimiento, informa al comité, no se continúa. O resulta que en el momento en que el comité reúne a las partes, el uno dice, no, yo no quiero, no hay acuerdo. ¿Qué tiene que hacer el comité? Remite a la Procuraduría General de la Nación, si es del sector público. En el sector privado, entonces el comité le informa. Si es en el sector público, por ejemplo, hay acoso de parte de un empleado de la Procuraduría, de la misma Procuraduría. Si hay acoso, pasa mucho, el policía que de pronto sabe alguna situación de una persona, de un dinero no debe tanto, yo no denuncio. Un funcionario de la fiscalía, mire, aquí llegó este tema, entonces tengo cuidado porque esto, lo otro, acosa a alguna persona de alguna manera, todos esos asuntos con funcionarios públicos de una vez para la Procuraduría. Un policía que le pida la cédula a uno de ustedes, a una niña, y de alguna manera no, usted no tiene cédula o no sé, entonces la voy a conducir, le hace algunas propuestas, Procuraduría, los servidores públicos, Procuraduría. Y eso lo hace el comité cuando la queja la ponen de pronto entre compañeros de la policía, de la estación, no sé, de su localidad, está pasando algo, sigue entonces Procuraduría, funcionarios públicos. ¿No? Y si es en el sector privado, las empresas donde trabajamos todos, el comité informa a la alta dirección de la empresa, ya al suplente del gerente, al representante, finalmente al gerente general, o de acuerdo al organigrama, a la cabeza principal. En el caso de que no haya solución con la alta dirección, el caso lo cierra de pronto, entonces, ¿qué hace el trabajador acosado? Se va directamente para donde el inspector de trabajo o inicia una demanda ante un juez competente del tema, porque ese tema de acoso laboral es un tema que se puede ir por la vía penal. Y vamos a mirar la siguiente diapositiva. Vamos a mirar la siguiente. ¿Qué más debe hacer el comité? Dice presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados. Dijimos que trimestral y anual. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia de la Dependencia de Gestión de Recursos Humanos, niños, y salud ocupacional de la empresa. Entonces, ustedes son los encargados y le responden al comité, ¿qué está pasando? Mucho cuidado con que alguien o alguno diga, no, es que no, yo aprecio a ese empleado porque es que él es cansón, molesta, pero es que me parece una persona, sea quien sea, gravísimo si ustedes pasan por encima de ese seguimiento que tienen que hacer. Elaborar informes trimestrales, lo que les dije, sobre la gestión del comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, las cuales serán presentadas nuevamente a la alta dirección en esas fechas. Ese comité debe elegir, esto es un acuerdo entre los miembros, se nombra un presidente que va a tener las siguientes
funciones, el presidente del comité. Convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. Digamos, cada 3 meses se reúnen, además anual, pero si hay una situación gravísima, entonces como presidente necesito, por favor, que nos reunamos urgente, mañana. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz, pues debe tener los puntos ya preparados, qué está pasando, por qué los convoque, pasa esto, estas son las pruebas. Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas por el comité, ya dijimos, y ahí incluyen ustedes dentro de ese trámite que van a hacer seguimiento a las recomendaciones que está haciendo el comité de esas personas que están a su cargo. Gestionar ante la alta dirección de la empresa los recursos requeridos para el funcionamiento de ese comité. Ese comité también debe elegir entre sus miembros, debe tener un secretario, todos por mutuo acuerdo, quien tendrá la siguiente función. Entonces eligió un presidente entre los miembros del comité y ahora un secretario o una secretaria que debe hacer lo siguiente. Recibe y dé trámite a las quejas presentadas por escrito en las que describan las situaciones que pueden constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. Entonces la secretaria o el secretario no es que sea un miembro del comité o el presidente, no, la secretaria, debe ser muy organizada. Recibe. ¿Qué hace después con todos esos documentos? Envía por medio físico o electrónicos a cada uno de los miembros del comité la convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando día, hora, fecha y el lugar de la reunión. ¿Qué más hace la secretaria o el secretario del comité? Cita individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma. Pero antes de eso ya el comité se ha reunido, ya han hablado, ya bueno, entonces hemos analizado, vamos a citar individual y posterior a ambos. ¿Qué más hace la secretaria o el secretario del comité? Cita conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia. ¿Qué más hace el comité? Lleva al archivo las quejas presentadas, la documentación, soporte, vela por la reserva y custodia y confidencialidad de toda esa información que está recibiendo. Si algún día dentro de su empresa ustedes son miembros del comité, deben velar también porque los secretarios no filtren la información. Ese secretario o secretario elaborará el orden del día, las actas, debe haber una acta de cada una de las sesiones del comité. Envía la comunicación, la recomendación que da el comité a las diferentes dependencias de la empresa. Ojo, ahí están ustedes. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas. ¿Qué más hace la secretaria o el secretario? Elabora informes trimestrales sobre la gestión del comité, que incluye estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones que deben presentarse siempre a la alta dirección, deben enterarse. Eso no es que se quede solo ahí con el presidente del comité. Debe ser informado constantemente a la alta gerencia, al presidente. Dice que se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes. Sesionará con la mitad más uno de los integrantes. Digamos, hoy es la reunión de comité, pasó algo, pero de los 8, en caso de que hayan sido nombrados de a 2, con sus suplentes, asistieron 4 más 1, 5. Con esos 5 siempre en una reunión 50 más 1 da para que se haga lo que se había programado. Y extraordinariamente, cuando se presenten casos que requieren de una inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes. Entonces no voy a leer el parágrafo porque este tiene que ver con lo mismo que estamos viendo. Hablemos de las empresas privadas. Estas deben garantizar la alta gerencia, ¿no? El representante les decía, no les puede decir reúnanse, busquen un salón, vayan a un local, no.
debe suministrar las herramientas para que el comité pueda trabajar. Una oficina, un lugar dotado de todo, con su archivo. Para las reuniones y demás actividades del comité laboral, así como para manejo reservado de los documentos, realizar actividades de capacitación. Ya dijimos cuáles capacitaciones dictará el comité. La alta gerencia permite que el comité y debe salir de las arcas de los dineros de la misma empresa. ¿En qué capacita a los miembros del comité? La alta gerencia de la empresa. Parte. En las MAC. ¿Y en qué más? Y en temas de comunicación asertiva. Hay cursos. Entonces, en eso. A través de esto lo voy a dejar, sin embargo, ustedes han oído hablar de las ARL, las administradoras de riesgos laborales. Alguno tiene o está trabajando en una empresa, van los administradores, hacen reuniones dentro de la empresa, miran cómo están el lugar de trabajo, si hay ventilación, los uniformes, los equipos de trabajo, ellos revisan todo. A través de la dependencia responsable de gestión humana, ustedes, señores, recursos humanos, ¿qué deben hacer? Los programas de salud ocupacional, son ustedes quienes están al tanto. Hoy se programará una reunión con la ARL, por esto, por lo otro, y ustedes hacen todo ese trámite, recursos humanos. Pues, ¿qué deben desarrollar? Medidas preventivas y correctivas. Ellos ayudan con el fin de promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomenta relaciones sociales positivas entre todos los trabajadores de la empresa y respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo. Ustedes deben tramitar reuniones con la ARL, que todas las empresas la tienen. Bueno, entonces, dicho lo anterior, vamos a retirarnos y pasamos al tema que nos compete hoy. Un mecanismo, quiero ver las cámaras y voy a aprovechar para llamar lista y hacer algunas preguntas de lo que acabé de decir. Entonces, voy a hacer unas preguntas sencillitas. Entonces, Eric, buenos días. Eric, buenos días. Quiero preguntarle respecto al Comité de Convivencia Laboral. Buenos días, profe. Eric, Sí, señora. de acuerdo a la conformación del Comité de Convivencia dentro de una empresa, quiero que me diga, de acuerdo a lo del organigrama, de acuerdo a la cantidad de empleados, ¿cómo se nombran los representantes y cuántos? Cuando son menos de 10, el presidente, por así decirlo, o sea, el jefe, nombra a uno y por votación unánime los trabajadores también eligen a uno y también hay que elegir a sus respectivos reemplazos. Suplentes, ¿oye? En total, Suplentes, ¿cuántos bueno, sí, señora. serían? 4. Muy bien. Si cada uno tiene suplente. Uno y su suplente. Bien, muy bien. Daniela Sánchez, buenos días. Laura Daniela Sánchez, buenos días. Tengo una pregunta. Laura. Luisa Fernanda Rodríguez. Tengo una pregunta al comité. Luisa. Luisa Fernanda Rodríguez.
¿Dónde está Luisita? Luisa. Bueno, vamos a preguntarle entonces a Andrea Alexandra Mora. Andrea Alexandra Mora. Señora, buenos Hola, días, ¿me Andrea escuchas? Alexandra. Quiero hacerle una pregunta al comité de convivencia. ¿Mm? Señora. Andrea Alexandra, ¿qué personas no pueden? Señora, ¿me escuchas? Sí, ¿me escucha? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué personas no pueden Sí, ser señora, parte del dime. comité de convivencia? Personas que sufrieron de acoso laboral, el acosador, personas que trabajen con los entes como la fiscalía o con el Estado, lo que te alcancé a escuchar. Se resumen Que tengan servidores públicos. Bueno, servidores públicos. ellos son, y dile ejemplo, ¿no? Fiscalía, trabajan con esas entidades. Muy bien. Laura Daniela Marín. Ella se Laura Daniela Marín. Profe, ya se retiró. Ah, verdad. Siempre se me olvida Laura. Lady Alejandra Encinares. Buenos días, profe. Hola, Lady, bienvenida. ¿Cómo va? Gracias, profe. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cuál es la gestión que debe hacer la secretaria o el secretario del comité de convivencia? ¿Qué estarán vendiendo? Profe, ¿me puedes volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la gestión que hace la secretaria o el secretario del comité de convivencia laboral? Estaba en la clase, mi niña. Sí, señora, profe, pero me perdí. Profe, la secretaria es la que se ¿Quién encarga habló? cuando es... No, voy a seguir con el llamado de lista y tomando aquí unos apunticos, de acuerdo a lo que me están contestando. Entonces, permítame un segundito, a ver cómo están ustedes. Deben estar muy atentos en la clase, ¿oye? Yo les he dicho Profe, que recibir y dar trámites a las quejas presentadas por escrito en las que se escriban las situaciones son muchas, que pero puedan continúo. constituir el acoso laboral. Señora, Es recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que pueden constituir el acoso laboral. sí, son muchas. Continúe diciéndonos. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del comité la convocatoria realizada por el presidente a las secciones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, hora y lugar de la reunión. Sí. Y la otra es citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas con el fin de escuchar los hechos en el que se dio el lugar. Bueno, entre algunas. Entonces, Luis David Flores. Sí, señora, profe, ¿me escuchas? Sí, muy bien, Luis David. Buenos días. Luis Buenos días, profe. David, ¿cuál es el tiempo establecido y a partir de qué momento empieza a contar ese tiempo en que dura la gestión de cada uno de los integrantes del comité? ¿Por cuántos tiempos son elegidos? Pues, profe, tengo entendido que será de 2 periodos, de 2 años, ¿no? Ujú. ¿Y a partir de qué momento empiezan a correr esos 2 años? En el momento en que se le contratan, en el momento de la comunicación y la Correcto. elección o la designación, ¿no, profe? Muy bien, muy bien. Jerry Maritza, Señora,
Espinosa, buenos días. Buenos días. ¿Cómo vamos? Bien. Sí, señora. Bueno, muy bien. Jerry Maritza, cuénteme respecto a lo que hemos venido hablando respecto al Comité de Convivencia Laboral. ¿Qué pasa cuando es un funcionario público quien está causando ese acoso dentro de su grupo de trabajo? Y a pesar de que se han hecho varios llamados, usted como recursos humanos identifica que siguió el problema y le informa al comité. ¿Mm? Y el comité informa a la alta gerencia, pero ya definitivamente se sale de las manos de la empresa. ¿Qué debe hacer la persona acosada? ¿A dónde se dirige? En Al el caso Ministerio de de que le Trabajo. dije funcionario público. Al Ministerio de Trabajo. No, señora, cuando es un funcionario público. Que les No dije, sé. ¿a dónde? Si es un policía, a sus compañeros. A la Procuraduría. Procuraduría, muy bien. Eso, profe. Sí, señora. A la Procuraduría. Daniela Cano. Daniela Cano. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Daniela, ¿cómo vamos? Bien, sí, señora. Ah, bueno, Daniela. Quiero que me cuente algo respecto al tema que estamos viendo. Le hice una pregunta a su compañera, pero voy a cambiar esa pregunta si ese acoso se presenta dentro de un compañero de una empresa como Coca-Cola. ¿Qué pasaría? Cuenta. Si sufre acoso, ¿cuál es el trámite que se hace para identificar ese acoso? ¿Cuál es el paso a paso? En la empresa en donde usted esté trabajando, en que sea recursos humanos. ¿Cuál es el paso a paso para identificar y qué se hace? Pues primero sería como investigar sobre el preacoso, o sea, cómo es el caso y todo eso. Continúe. Geraldine. Daniela. Bueno, voy a hacerle la misma pregunta a Angie Geraldine. Camilo. Sí, señora. La misma pregunta que le hice a su compañera. ¿Cuál es el paso a paso, profe? Sí. Ya hablamos de un funcionario público y su compañero nos respondió muy bien. Ahora si es de un trabajador de una empresa, y puse de ejemplo Coca-Cola, no es funcionario público. ¿Cuál sería el paso a paso? Y finalmente, ¿qué pasa si no? Bueno, cuénteme, tiene la palabra. Tu compañera ya dijo, primero pues sí, identificar que hay un problema, que lo haría recursos humanos, ¿no? Sí, Que sí. pues, profe, o sea, sería como, espérame porque organizo mis ideas. Señora. Espérame, organizo como las ideas, o sea, sería como, bueno, primero pues obviamente pues tener como que claro qué es lo que está pasando, ¿no? Después pues llevarlo al comité. Después del comité yo creo que pues ahí ya ellos se reúnen y, pero obviamente en el comité tienen que estar ya pues
los dos representantes del trabajador y pues del empleador y pues del trabajador, ¿no? Sí, señor. Y yo creo que después ya se llamaría como a las personas involucradas, profe. ¿Pero de qué manera lo hace el comité? ¿A ambas de una vez? No, por separado, o sea, como que cada quien cuente como su versión, ¿no? Sí, señor. ¿Qué sí, sí? ¿Va bien? ¿Voy bien? Voy a seguirle preguntando a su Y siguiente compañero, a Camilo Esteban Caballero. Presente. Hola, Camilo, buenos días. Continúe con el trámite de acuerdo en lo que iba su compañera Angie. Ok, pues ya creo que primero pues se llevan las partes pues por aparte y pues cada uno a su opinión, ¿no? Ahí fue donde quedó. Después yo creo que tocaría es tratar de encontrar una solución y luego reunirlos y digamos a través del diálogo presentar pues dicha solución e intentar pues solucionar el problema. Sí. ¿Qué sigue? Pues para pues en caso de pues no sé, profe, pues ya si uno después tendría que mirar si se solucionó el problema o no. En caso de no, pues uno ya podría tomar pues medidas más graves o pues al respecto. Entonces, ¿en qué momento viene la labor de usted como recursos humanos? Pues mi labor como recursos humanos es pues llamar al personal, escuchar las versiones de ellos, después intentar pues solucionar con ellos, intentar dialogar con ellos, estar ahí pues ayudándolos a llevar todo ese proceso. Usted como recursos humanos tiene dos tiempos dentro de ese proceso. El primero, porque se da cuenta de la manera en que la persona está actuando, empieza a identificar, a hacer un El seguimiento. acoso, correcto. Posterior, dialoga con él. Posterior, entonces ya lo refiere al comité, ¿cierto? Y ahí sigue el trámite que dijo su compañera y usted. Ya el comité se reunió individual, ya se reunió después con ambos, ya llegaron a un acuerdo, ya firmaron un acuerdo, ¿sí? Pero entonces viene el otro tiempo suyo de recursos humanos. Entonces, hágale seguimiento. Usted hace seguimiento, pero identifica que continúa un problema. ¿Qué hace el comité en ese momento? No, creo que ahí tomaría ya como un término más judicial y llevarlo por un proceso judicial. No, ¿a dónde va usted? No. Acuérdese que por encima del comité está la alta gerencia, los superiores de acuerdo al organigrama. Entonces ya se Eso. sale de las manos del comité, porque Recursos Humanos hizo seguimiento y no se cumplió. Entonces se sale de mis manos, comité, entonces pasa el informe a la alta gerencia. Recuerde que estamos hablando de una empresa privada. Ya dijimos que su compañero dijo qué pasa, o su compañera dijo qué pasa cuando es un funcionario público. Entonces estamos hablando de su empresa, una empresa jurídica, pero normal. No es de la Ok, entonces lleva a la alta gerencia y ellos son los que determinan qué sigue con qué es lo que pasa, cuál es la solución. No, ya cuando llega a manos de alta gerencia, entonces alta gerencia lastimosamente dice, te hizo todo lo habido por haber a través de nuestro comité, ya me está informando, entonces hasta aquí, cuando me llega a mí, dice alta gerencia, que definitivamente usted no cumplió, llama al acosador. Usted no cumplió, entonces hasta aquí cierro mi caso. Y al acosado le dice, usted tome las decisiones. ¿Ante qué entidad se lo dirigen? Ministerio de ¿Perdón? Trabajo. Al Exacto. Ministerio de Trabajo. Exacto. Y ya se abre una investigación y de acuerdo al acoso puede pasar a la vía penal.
Entonces, veo que entendieron. Les hice un ejercicio a ritmo de preguntas, a modo de preguntas de parcial, ¿no? Más o menos. Bueno, dicho lo anterior, continuamos con el tema de hoy, que ya hemos tocado mucho ese tema, que es un mecanismo heterocompositivo, que las personas, las partes en conflicto deciden delegar a ese tercero para que tome la decisión, pero ellas van a estar siempre ahí, y finalmente ese tercero o esos terceros, quiero que me identifiquen, no van a firmar un acuerdo, no van a firmar un acta, no van a dictar una sentencia. ¿Me quieren decir de qué tema, a qué mecanismo corresponde? ¿A los árbitros? Al arbitraje. Bueno, ese es el tema que corresponde para hoy. He venido hablando del mismo. Quiero adelantar. Ya les he hablado, es como repetirles que el arbitraje es ese mecanismo de solución de conflictos heterocompositivo mediante el cual dos o más personas o jurídicas quieren solucionar la controversia, ¿no? Y lo pueden hacer en el momento en que está la controversia, pero ellos antes lo han prevenido, lo quieren prevenir, y entonces yo les daba el ejemplo de Cámara y Comercio, aquellas grandes empresas que se constituyen, previenen que se van a presentar conflictos, entonces cuando ellos la constituyen, ¿sí?, en su acta de constitución, incluyen que de presentarse algún conflicto lo van a tratar de solucionar mediante ese mecanismo y dejarán la solución a esos árbitros, pero lo importante para ellos es hacer parte, que es privado, que es confidencial, que es ágil, que puede ser que sea costoso, ¿no? Pero de todas maneras es más ágil, van a estar ahí, ellos pueden proponer de acuerdo al tipo de peritaje que quieran hacer, si es un peritaje ad hoc, si es un peritaje ya por una institución, ¿sí? Entonces, como la participación varía, y de acuerdo al conflicto, nombrarán tantas cantidades, tantos árbitros en números impares, o 1 o 3 o 5, de acuerdo al asunto, y que finalmente termina con un laudo arbitral, pero en el momento en que quieren solucionar sus controversias, hacen un pacto. Socios, hagamos un pacto de que lo vamos a solucionar mediante ese mecanismo, y ese pacto se llama pacto arbitral. Bueno, y que el tiempo lo vamos a resolver en 6 meses. Pero entonces los socios dijeron, no necesitamos más tiempo, que se prorrogue por el doble, por otros 6. Entonces, sí va a haber normatividad, sí van a haber pruebas, unas etapas de demanda, unas etapas como un proceso, pero todo va a ser más ágil con ellos y van a ser parte las personas en conflicto. Dicho lo anterior, voy a darle la palabra a nuestros expositores para que inicien con el tema de arbitraje. ¿Quiénes son? Luis Flores, Daniela Cano y Camilo Caballero. Tienen la palabra, van a compartir pantalla. ¿Me das permiso, profe, para compartir pantalla? Sí, señor, ya me doy permiso. Luis Flores, Daniela Cano y Camilo Caballero. Sí, señora. Bueno, tienen la palabra. ¿Me avisan si ya pueden ver, por favor? Sí, yo estoy viendo árbitros, están los nombres de ustedes. Gracias. Bueno, buenos días, compañeros. Nosotros venimos a exponer pues el tema de árbitros y pues arrancamos. Bueno, pues empezamos con el arbitraje nacional. Pues ya como nos lo explicaba la profe,
pues vamos a retomar un poco cómo qué es el arbitraje. Y el arbitraje es un mecanismo alternativo de la solución de conflictos, mediante la cual las partes difieren la solución de sus conflictos determinados o determinantes. En Colombia, actualmente la ley que rige este arbitraje es la ley 1563 del 2002, mediante la cual se expedió el Estatuto del Arbitraje Nacional e Internacional, que copila en un mismo estatuto, pero de forma diferenciada, la regulación relativa al arbitraje nacional y al arbitral. Y acá pues nos habla también de que cómo puede acudirse al arbitraje. Las partes pueden acudir al arbitraje a través de la celebración de un pacto arbitral, de acuerdo con el artículo 3 de la ley 1563 del 2012, el cual puede ser una cláusula de compromiso o un compromiso. De acuerdo con esta ley, pues la cláusula compromisoria es aquella cláusula que forma parte de un contrato o que conste de un documento separado, equivocadamente referido a él, en el que se pacte acudir al arbitraje. Por su parte, el compromiso hace referencia al acuerdo celebrado por las partes que ya tienen un conflicto, sin importar si se encuentra o no ventilado judicialmente, y que buscan que éste sea dirigido por un tribunal arbitral. Listo, vamos a ver un pequeño videito donde se va a mostrar cómo, digamos, se utilizaría de adecuadamente el arbitraje en Colombia. ¿Listo? Por favor, me avisan si se escucha bien. Gracias. 3 colegas crearon una empresa de diseño de moda y confección de ropa femenina. Cada uno puso la misma cantidad de capital para la creación de la empresa. La empresa creció rápidamente y tuvieron que expandir sus horizontes. Uno de los socios viajó a la Feria de la Moda de Milán a comprar insumos para la empresa y ver las últimas tendencias. Mientras tanto, sin citarlo, los demás socios celebraron una asamblea extraordinaria donde aprobaron la apertura de una sucursal en otra ciudad, lo que implicaba una importante inversión para la compañía. El socio que no asistió a la reunión porque no fue invitado no estuvo de acuerdo con la decisión. Para solucionar el conflicto, el accionista afectado acudió al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, donde un árbitro, según lo probado en el proceso, dejó sin efectos lo decidido en la asamblea y puso fin al conflicto. Y los socios arreglaron de manera ágil sus diferencias, salvaron su negocio y siguieron triunfando en el mundo de la moda. Desenreda tus conflictos. ¿Listo? Ahora seguimos. Bueno, voy a hablar sobre el arbitraje en Chile, de cómo se maneja. El arbitraje pues es frecuente en la utilización en Chile en diversas materias de índole privada o fundamentalmente debido a su carácter forzoso, lo que ha dotado a esta institución de una particular fisonomía respecto del derecho societario. Esta relación se acentúa en importancia y utilización debido a las necesidades que las sociedades presentan en cuanto a requerir a una justicia apropiada para la resolución de sus conflictos y la forma como ésta concebió el arbitraje normativamente, de manera que resulta fundamental su revisión y análisis, sobre todo si consideramos el fortalecimiento que el arbitraje ha experimentado en nuestro país, en ese país en estos últimos años en cuanto a la institución jurídica y el especial proceso de modernización que vive el derecho societario, tanto desde una óptica de derecho comparado como interno. El marco jurídico que regula el arbitraje en la relación del derecho societario presenta normas dispersas en el Código Orgánico de Tribunales, Código de Comercio y las leyes especiales a las que deben sumarse las normas de carácter general contempladas en el Código de Procedimiento Civil. Esta primera lectura arroja a un problema relevante, no solo por la disgregación, sino también por las divergencias existentes entre ellas.
Bueno, vamos a ver otro pequeño videito también, pero ¿cómo es el arbitraje en Chile? Como hablaba mi compañera. Los jueces árbitros son los encargados de resolver el litigio bajo el consentimiento de las partes involucradas, entregando un punto de vista imparcial respecto del conflicto, como por ejemplo las separaciones conyugales o participación de bienes. Este es nuestro tema en nuestra cápsula educativa de esta semana. Los jueces árbitros son los nombrados por las partes o la autoridad judicial competente en subsidio para la resolución de un conflicto. Este puede ser nombrado como árbitro de derecho que fallará con arreglo a la ley o árbitro arbitrador, quien se guía de acuerdo a lo que su prudencia o sentido de equidad le indiquen. Para ser árbitro solo se necesita ser mayor de edad, tener la libre disposición de sus bienes, saber leer y escribir. El nombramiento de árbitro de derecho debe recaer en un abogado, y en ambos casos debe hacerse con el consentimiento de cada una de las partes interesadas en el litigio sometido a su decisión. Existen algunas materias que solo pueden resolver jueces árbitros: la liquidación de una sociedad conyugal o colectiva, la participación de bienes, las diferencias entre las partes de una sociedad anónima. Luego de aceptar, los árbitros están obligados a desempeñar su función. Sin embargo, pueden cesar en los siguientes casos: si las partes concurren de común acuerdo a la justicia ordinaria o a otros árbitros solicitando la resolución del negocio; si existe maltrato o injuria por alguna de las partes; en caso de enfermedad que inhabilite su función; o si por alguna causa se ausenta del lugar donde se sigue el juicio. En el caso de la muerte de una o más de las partes, el juicio seguirá su marcha con la citación e intervención de los herederos de la persona fallecida. Listo, entonces ahora seguimos. Y como pueden ver, digamos, en Chile es diferente en Colombia, que pues ahí en Chile se puede ser, cualquiera puede ser árbitro dependiendo que sea mayor de edad y que sepa leer o escribir. También tenemos que tener en cuenta que hay otro tipo de árbitros en Chile, que estos sí tienen que ser como mínimo abogados. Aquí en Colombia tienen que ser abogados para ser árbitros como tal. Bueno, pasamos a Bolivia. En Bolivia nos salvan del arbitraje, pero desde hace mucho tiempo antes, a principios de décadas, nos decía que en Bolivia se utilizaban cuando había un conflicto entre dos personas, entonces se utilizaba una tercera pues para ayudar a solucionar el conflicto. Actualmente en Bolivia, la ley de ellos se basa en como unos principios como tal. Uno de esos principios es el principio de libertad, que consiste en el reconocimiento de facultades postetativas a las partes para adoptar medios alternativos al proceso judicial para resolución de controversias. En pocas palabras, este método es para evitar el método judicial. También nos habla sobre el principio de privacidad, que consiste en el mantenimiento obligatorio de la necesaria reserva y confidencialidad. Lo que nos ha venido diciendo la profesora, todo lo que tenga que ver, digamos, cuando usted está en el arbitraje, allá hablando y todo, eso no, pues, digamos, no se puede usar en contra, digamos, en otros procesos o en otra cosa, usted no lo puede, pues, eso es un principio de confidencialidad, no lo puede sacar de ahí. Y pues, por último, el principio de contradicción, que consiste en la oportunidad de confrontación entre las partes. En pocas palabras, que entonces haya la manera de confrontarse las partes de una manera verbal. Bueno, en México el arbitraje es como una fórmula de solución de controversias mercantiles que encuentra su base principal el margen de las normas particulares de los estados que cuentan competencia para reglamentar el arbitraje. Y ya. Bueno, el arbitraje en Argentina ¿No lo escucho? ¿Qué pasó? profe, ¿ya me escuchan? Ahora sí. Sí, qué pena, profe, es que se desconectaron los audífonos.
Bueno, vuelvo a repetir, el arbitraje en Argentina es regido por el artículo 14 de la ley número 27.449 del arbitraje comercial internacional de Argentina. Esta establece que es un acuerdo por el que las partes deciden someter al arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir en ellas respecto a un determinado relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo del arbitraje no podrá adoptar una forma de cláusula crom- compromisi- compromisoria, perdón, incluida en un contrato o la forma de acuerdo independiente. Las instituciones en Argentina arbitrales tratan de utilizar las cláusulas tipos para evitar conflictos posteriores. La International Bar Association, más conocida como el IBA de Direcciones Argentinas, en la redacción de cláusulas del arbitraje internacional de 2010, a través de su consejo, aprobó que las directrices para la redacción de las cláusulas de arbitraje internacional, el propósito de estas directrices es proporcionar una introducción sucinta y accesible a la redacción de las cláusulas de arbitraje internacional. Las cláusulas arbitrales en Argentina mal redactadas pueden resultar inejecutables y frecuentemente causan costos y demoras innecesarias. Y listo, profe, esta sería nuestra exposición. Muchas gracias por la... Muchas gracias. Bueno, entonces pudimos observar que sus compañeros pues hicieron como una comparación, ¿no?, del arbitraje en Colombia y en otros países. Pero nos vamos a centrar en Colombia, pero hablaremos del arbitraje internacional. Entonces, cuando se habla de arbitraje internacional, pensé que los países eran en relación al arbitraje internacional, porque en Colombia, por ejemplo, se pueden llevar a cabo esos procesos, esos mecanismos puede utilizar, pero es siempre y cuando, por ejemplo, la sede de las empresas, de algunos socios, no sé, tienen la sede en México, en Argentina. Entonces, es un proceso arbitral internacional. Por ello, Cámara de Comercio de Bogotá, de Medellín, usted han mencionado ciudades, pero también tiene Cámara de Comercio Internacional y se hacen esos, se solucionan esos conflictos a través de ese procedimiento arbitral en las cámaras de comercio internacionales, pero también se debe tener en cuenta que hay convenios internacionales, hay tratados internacionales. El tratado, por ejemplo, hay un tratado que se llama el Tratado del Estado de Washington. Ese es un tratado que permite, porque no podemos decir, no, es que hay veces algún empresario por la palabra cachetudo, por sentirse a caray más, dice, no, yo quiero solucionar esto por allá en Canadá. Se le ocurrió, porque es que él tiene familiar. Entonces dice, no, yo quiero un arbitraje internacional. Pero resulta que de pronto no hay un tratado internacional que permita que de Colombia se hagan ese tipo de procedimiento arbitral allá. Debe haber tratados entre países, ¿sí?, para que se logren, hay convenios, para que se pueda, no es que alguien diga, no, ala, yo quiero hacer un arbitraje internacional, entonces por eso no, allá no hay sede de Cámara de Comercio Internacional. ¿Por qué? Porque no hay un tratado de determinado país con Colombia. Pero en el ejercicio que puse sí se podría, porque es que hay un tratado internacional, por ejemplo, el de Washington, permitiría. Pero en el caso de las empresas que tienen sedes en otros países, entonces hagámoslo en esta sede, en la sede de España, en la sede, entonces la Cámara de Comercio tiene sede internacional, vamos a llevar a cabo ese trámite arbitral en ese país.
pero nunca se les olviden que para ser partícipes los países, hacer negociaciones, importaciones, si ven noticias, que eso ya es cultura general, existen tratados. El presidente hizo hace poco un tratado del medio ambiente, porque ustedes sí vieron que el año pasado, terminando el año, ocurrieron muchas cosas, los paros, incendios forestales en muchos países. Entonces, hay un tema que se llama ambiental precisamente. Y en ese tema ambiental, en el programa de Derecho, se ven los tratados de ese tema que hay con diferentes países. Y si ustedes pudieron escuchar el tratado de esto, el tratado de lo otro entre países, vamos a lograr a trabajar por el medio ambiente, por el agua, por no sé qué, en los paros. Eso es bueno ver cultura general por eso. No es que alguien diga, no, yo quiero hacer un tratado internacional en tal país, pero porque él vive allá, un familiar, entonces le queda fácil ir, y entonces allá Cámara de Comercio no tiene sede, que no hay un tratado internacional. Entonces de eso se trata. Bueno, en cambio, si hay empresas que tienen sucursales en otros países, es porque las han constituido, hay tratados entre países, y o tenemos un importador de un producto en tal país y surgió un problema como el ejercicio que en ese primer video que colocaron ustedes de esa empresa, él fue a una sucursal, el socio. Entonces, ahí ya había un tratado internacional. Quiere decir que ellos tienen negociaciones, tenían una sucursal, pero ustedes pues se me fueron en el video se fueron por otro lado. La interpretación fue, ellos pudieron haber solucionado ese conflicto, por ejemplo, en la Cámara Internacional de Comercio de ¿qué país? ¿A dónde fue que viajó el socio? En el primer video. ¿Quién me dice? Muchachos. ¿A qué Si no país? estoy mal, viajó a Miami. No, ¿A qué a país? Milán. Hablan todos, unito. ¿A qué país viajó el socio al cual no se le informó que se iban a tomar una decisión? A Milán, profe. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si tenían una sucursal en Milán, es porque existen tratados internacionales con Colombia, si se refería a Colombia, en que podían tener allá sucursales. Hubiesen querido, dicen, vamos a solucionar este conflicto en la Cámara de Comercio Internacional de Lima. Entonces, automáticamente se convierte en un arbitraje internacional. Bueno, quiero que queden conceptos claros del arbitraje. La exposición, muchas gracias, nos hablaron del arbitraje en otros países, pero vamos a centrarnos en Colombia, ¿no? El arbitraje en Colombia, y ya saben que cuando es internacional, ¿por qué se llama internacional? Bueno, entonces, tenemos varias definiciones, tenemos, claro que sí. ¿Cuál es la ley por la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional? ¿Cuál es? Ley 1563. Completico. ¿De qué año? Del artículo 3 del 2002. Ese artículo define del año 2012. Pregunta de parcial, así como la hice. ¿Vale? Y hemos dicho que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos consagrado en el artículo 116 de la Constitución. ¿Quién me quiere decir cómo se nombra el arbitraje en ese artículo? Fue pregunta de parcial, lo tratamos siempre porque es constitucional. ¿Qué es lo que dice? Que los particulares pueden ejercer justicia de manera transitoria en la condición de conciliadores y árbitros. Entonces, por eso se menciona nuevamente el arbitraje. Entonces, dice, regulado por esa ley, ¿cuál ley? 1563 del 2012, mediante el cual las partes confían a un tercero imparcial y especializado llamado árbitro la solución de sus controversias. Bueno,
Y como hemos hablado tanto de arbitraje, de conciliación, todos esos temas, debemos definir cuáles son los principios que rigen las reglas del arbitraje. Y vienen a ser las mismas reglas de la conciliación. ¿Quién se acuerda cuáles son los principios de los que hemos hablado? Resulta que son dos partes en conflicto. ¿Cuál, Angie? Las dos partes, es la judicial y la extrajudicial. No, los principios. Yo iba a hablar de que recuerde que hay dos partes en conflicto y si las dos van de la manita de manera voluntaria a solucionar pues un conflicto mediante uno de esos mecanismos heterocompositivos como es el arbitraje, porque participan, es confidencial, ellos pueden estar todo el tiempo, definir de acuerdo al tipo de arbitraje cómo se llevará a cabo y no quieren, porque les permite eso el arbitraje, hacerlo a través de un proceso porque el juez si no los va a dejar. Entonces, ¿qué pasa si los árbitros, qué tal? Si las dos empresas decidimos de manera voluntaria elegir un árbitro de la lista, o no sé, o dos, un árbitro o 3 o 5, pero entonces no, nos vamos a inclinar para este lado porque es que este tiene como más plata que este, entonces este socio tiene más, entonces ahí no hay imparcialidad. Lo mismo hace el conciliador en la audiencia, se le ha explicado, esos son los principios. En la audiencia no puede decir páguele los intereses porque él no quiere o esto y lo otro. No, debemos ser neutrales. Entonces, ese primer principio de la imparcialidad. Tomaron nota de la conciliación, les dicté, les mostré diapositiva y les digo que son las mismas, pero no se acuerdan. Son preguntitas de parcial. ¿Cuál es la otra? El otro principio, el mismo de la conciliación. Profe. Idoneidad. Dígame, Angie. Eso lo dictaste ayer, ¿no? Es que estoy como confundida. Los principios y las reglas del arbitraje. Sí, que era la tolerancia, la confidencialidad, ¿sí? Entre otros. Bueno. Entonces, es que tenemos principios de la conciliación, de la amigable composición, porque es que, acuérdense, aquí me gustó lo que dijo Angie, porque tanto la amigable composición como el arbitraje, recuerden que la decisión la toman esos terceros, que las partes están ahí. Entonces yo les hice unas comparaciones, le dije, el acuerdo al que llegan las partes en una conciliación se llama ¿el qué? Que presta acta mérito ejecutivo hace tránsito a cosas juzgadas, la. Dios mío. Y les dije, les voy a hacer una pregunta de parcial. ¿Cuál es el acuerdo que firma las partes del conciliador en el momento en que se resuelve la controversia en una conciliación? Dios mío. El acta de conciliación. ¿Cuál es el acuerdo que firman los amigables componedores cuando toman la decisión? Porque la toman ellos. Se llama un contrato de transacción. Muy bien. ¿Cuál es cómo se llama el acuerdo que firman los árbitros cuando toman la decisión? Una cláusula. Una cláusula. Y hemos hablado muchísimo, por favor. Es una forma de un contrato. Activen las cámaras. Definitivamente Profe, no es yo un voy a laudo, empezar a calificar cámaras no de es verdad. un, Porque no yo es un laudo a la arbitral. cámara y me voy a leer o a descansar, a hacer otros menesteres y no estoy en clase. Entonces les voy a pedir que activen las cámaras, por favor, en este momento. Y voy a continuar.
Entonces, cuando Angie habló de los principios, son los mismos principios que vimos ayer, pero entonces Angie estaba confundida porque no se acordó del tema del que estamos hablando. Y como ese también es un heterocompositivo, es la amigable composición, Angie. Por eso usted relacionó los principios, pero no se acordaba del tema. Bueno, Angie, por favor, activan las cámaras. Activan las cámaras, por favor. Eric, Alejandra, Daniela, Angie, Luis, Camilo. Por favor. Alejandra Insignares. Ya voy, profe. Daniela. Camilo. Entonces, me gustó lo que dijo su compañera, porque a pesar de que no se acordó del tema, relacionó, dijo, pero es que eso ya lo vimos. Y claro que sí. La amigable composición es otro heterocompositivo en donde están tomando la decisión unos terceros y están regidos por los mismos principios que el arbitraje, la amigable composición y algunos de la conciliación, que es un autocompositivo. Camilo Caballero. Señora. Activa la cámara, Angie Camelo y Daniela Cano. Quiero verlos a todos. Hay 8 personas. Yo llamé lista y estaban todos, supuestamente. Entonces, ahora vuelvo a llamar. Ahora vuelvo a llamar. Lista, dejen las cámaras activas, por favor. Ya hay personas que tienen 3 fallas, entonces yo les recomiendo. Nos quedan muy poquitas clases. Y ya lo que hemos hablado antier, ayer, hoy, hablaremos mañana, la otra semana, ya son los puntos del parcial final. Entonces, las reglas que vimos ayer para la amigable composición, y por eso una compañera se acordó, son las mismas reglas de arbitraje. Entonces, yo les decía, imparcialidad, tomen nota, idoneidad, ayer tomaron nota, pero repito, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. ¿Por qué contradicción? Porque entonces es un proceso arbitral y ahí entonces los árbitros de pronto van a contradecir lo que quieren, de pronto que se decían las partes, ¿no? Ellos les explican, no se puede, contraigo eso porque la ley, recuerde que es un heterocompositivo. Luis y Daniela Cano, por favor, activan sus cámaras. Hay 8 personas y esas personas serán las que asistieron hoy. Están con sus cámaras activas y están todo el tiempo participando. Bueno. ¿Cuáles son las clases de arbitraje? Lo que yo les decía, las clases de arbitraje se diferencian de acuerdo a cómo las partes en conflicto quieran llevar a cabo ese proceso. Entonces, ADO es la primera clase. Se escribe AD-H-O-C y se lee ADO. A, D de dedo, guión, H, O y C de casa. Se lee ad hoc. Y les voy a decir el término, porque es una ley, por eso abro comillas, y la ley no se aprende, la ley se lee como está escrita. Entonces, este tipo de arbitraje es el que está dirigido de forma directa por los árbitros. Pónganle atención cuando yo les pregunte las diferencias según las clases de arbitraje. El ad hoc es un tipo de arbitraje que está dirigido de forma directa por los árbitros, motivo por el cual no se requiere de un centro de arbitraje. Entonces no van a ir allá a la Cámara de Comercio. Que se encargue de la administración del trámite. Cuando se realiza este tipo de arbitraje, ambas partes han acordado las reglas que se tendrán en cuenta durante el procedimiento, que claramente debe estar ceñido a la ley y a la constitución política. No es que las partes dijeron esto, esto y esto, no, los árbitros los van orientando, no, debe ir ceñida
a la ley y lo que dice la Constitución. Cuando se da este tipo de arbitraje, ambas partes pueden, primero, disponer de la integración del tribunal arbitral, quiero 1, quiero 3, quiero 5, acuérdense que son números impares, y el procedimiento que cómo se va a resolver ese conflicto. También intervienen porque ese requerimiento o no de un secretario, hay muchos árbitros que dicen necesito un secretario, pero eso lo deciden las partes. A mí me parece que ese asunto no requiere que tengan secretario, es sencillo, mire esto, entonces eso lo deciden las partes. ¿Mm? Ahora, la forma de la demanda arbitral. Las partes, imagínense, tienen que ver en la forma de la demanda cómo se va a presentar. Cómo se va a contestar la demanda, si tienen alguna demanda en curso. La manera de realizar las notificaciones, cómo se va a informar a la otra parte. Las pruebas que se pondrán sobre la mesa. Entonces las partes van a decir, no, queremos que se ponga esto como prueba, esto no, esto sí, esto no. Mientras que en un proceso el juez va a decir, a mí me dan pruebas y hago valer el derecho, no, en este proceso arbitral ad hoc, las mismas partes dicen qué pruebas se van a aportar. ¿Qué más puede hacer? La posibilidad de que el laudo o la determinación de que haya multas. Ellos deciden no. O sí, que paguen una multa, por tanto, sí, paguemos una multa porque me parece que esto, que lo otro, lo deciden las partes. ¿Cuáles son las medidas cautelares que se van a tomar? El embargo de una sede, no. Que pague, que reconozca unos daños. Medidas cautelares. En el caso de un juez, ¿qué tiene la otra parte, el demandado, para embargarle el carro, la casa? No, señor, de una vez, plan, y los abogados no. Aquí las partes dicen no, que se embargue esto, o que pague una multa, lo deciden. Y hacer un acuerdo sobre todo lo que forma el procedimiento arbitral. Entonces, ese se llama el arbitraje ad hoc. Estamos hablando de las clases de arbitrajes cuando yo les pregunto. Ahí no participa la sede de Cámara de Comercio. Todo lo hicieron las partes con los árbitros. El siguiente arbitraje, institucional. La segunda clase de arbitraje. ¿Cuál es ese tipo de arbitraje? Ahí, si la gestión es administrada por una institución, por un centro de arbitraje, como es la Cámara de Comercio aquí en Bogotá. Por eso se llama institucional. Entonces las partes dicen, no, yo no quiero, dejo en sus manos Cámara de Comercio para que usted decida cuáles son los árbitros, de qué manera se va a llevar el proceso. No vamos a intervenir como si lo hace en el lado. Aquí las partes dijo, todo administrelo usted. Usted es una institución legalizada y con toda la capacidad para que lleven el proceso. Háganlo ustedes. Todo a través de esa institución, Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, por eso dice que cuando las partes no pueden establecer de forma clara qué clase de arbitraje quieren escoger. Entonces, por eso dice que dentro de este tipo de arbitraje se presentan dos modalidades. O dentro del arbitraje institucional se presentan dos modalidades. ¿Cuál es la primera regla de esas dos modalidades? Entonces dice que de acuerdo al reglamento del centro, porque toda entidad tiene un reglamento interno. Entonces, ¿cuál es mi reglamento? ¿Podrías volver a repetir? Es que se entrecortó. Dice que dentro del arbitraje institucional se presentan dos modalidades y vamos a ver cuáles son. El arbitraje institucional reglado en el que las partes se acogen a los reglamentos del centro arbitral. No vamos a decir nada, señores. Institución, apliquen el reglamento que ustedes tengan para que se lleve mi proceso arbitral. Ustedes.
primero. En el arbitraje institucional legal, ojo, en el que a pesar de ser dirigida por un centro de arbitraje, en el procedimiento se aplican normas legales a que no se remitió el reglamento del centro. Entonces, el reglamento del centro puede ser, vamos a nombrar 2 árbitros y según el asunto, entonces, vamos a poner unos árbitros especializados en un tema de unas, hablé de los dólares, ¿no? De una negociación, de unas importación de unos mercados, pero es que cuando en este momento se haga una negociación, la tasa del dólar está muy alta o muy baja, entonces en manos de un financiero. Pero entonces es legal un asunto en donde tiene que haber ley, la decisión del Código Penal, la decisión del Código Civil, entonces ya se sale del reglamento, sino que se va a las normas de la ley. Esas son las diferencias del institucional, ¿no? Una es, el centro hace todo con su reglamento, o el centro hace todo, pero no con su reglamento, sino se va para la vía legal, porque tiene que participar la normatividad para tomar una decisión. Entonces ahí sería un proceso donde los árbitros tienen que ser abogados, mientras que en el otro son especializados en un tema. Por ejemplo, el financiero no es abogado, es especializado en un tema. En una exposición dijeron que en un país solamente se pide que tenga 18 años y cédula. No, aquí tiene que ser especializado en un tema. Y además, si es un tema por la vía jurídica, ser abogado. Por eso, el institucional, de ahí nacen esas dos ramitas. Viene otra clase de arbitraje, el virtual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se administra ese procedimiento? Con apoyo de sistemas de información, de plataformas o aplicativos. ¿Qué pasa con el virtual? Las partes están en otros países porque tienen unas negociaciones o las sucursales de las empresas. Pero aquí lo están haciendo aquí en Bogotá. Entonces tenemos plataformas, pero ahorita, por ejemplo, es obligatoria la virtualidad, pero desde sus comienzos, Cámara de Comercio siempre ha manejado la virtualidad. Se llevan audiencias virtuales desde siempre. ¿Por qué? Porque son negociaciones internacionales, entonces no es que acudan las personas, tengan que ir a tal país, sino que de manera virtual con las plataformas que siempre ha manejado Cámara de Comercio, que a través del tiempo en la tecnología se mejora, ha ido mejorando. Entonces de ese se trata el virtual. Y dice, con esos medios se realizan comunicaciones y se dicen cuáles van a ser los actos procesales. Todo va a ser virtual. Ahora hablemos, entonces, ¿cuáles son las clases de arbitraje? Habían 8 personas, ahora hay 9. El ad hoc, ¿cómo es que se lee, profe? Ad hoc, el institucional y el virtual. Exacto. ¿Les quedó claro? Entonces ya hablamos de la ley 1563 del 2012, del concepto, de los principios del arbitraje y de las clases de arbitraje. Ahí tengo ya 4 preguntas de parcial. Hablemos del tribunal arbitral. ¿Qué es el tribunal arbitral? ¿Hace referencia al árbitro o al número de árbitros que van a ser nombrados por las partes? A eso hace referencia. Pero además dice, cuya función es resolver la controversia sometida a arbitraje. La función de ese árbitro o de esos árbitros nombrados en números impares. Integrado por 1 o 3 árbitros. ¿Qué hacen ellos? Emiten una decisión denominada, ojo, laudo arbitral. Escríbanlo para en mayúsculas. Que tiene el mismo defecto. ¿Me repites, por favor, lo del judicial. tribunal arbitral, todo? Es que se entrecortó, qué pena. ¿A qué se refiere el tribunal arbitral?
a ese nombramiento de ese árbitro o de esos árbitros en números impares que quieran nombrar las partes para que lleven el proceso arbitral. A eso se refiere el tribunal, la conformación de las personas llamados árbitros que van a llevar a cabo ese procedimiento. ¿Y qué hacen ellos? Al final, emiten una decisión que se llama ¿cómo? ¿Cómo se denomina? Laudo. Sánchez, que no ha activado la cámara. Daniela Sánchez. Es un laudo arbitral, ¿sí? Sí, Daniela, active la cámara. ¿Y qué efectos tiene ese laudo arbitral, Daniela? Señora. ¿Qué efectos tiene ese laudo arbitral? Es como una sentencia, ¿no? Los mismos efectos. La conciliación final, por decirlo así. Perdóneme lo último que dijo. Es como la sentencia. Pero nombró algo de la conciliación. Bórreme la conciliación de lo que estamos hablando. No se me vaya para un autocompositivo, Daniela. Me nombró la conciliación, no se me confunda. Entonces, ¿cuáles son los efectos del laudo arbitral? Puedo preguntarles. Tiene los mismos efectos de una sentencia judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Ahí, en esa partecita, sí nombro los efectos del acta de conciliación. ¿Oye? Presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Quién me quiere decir que es un laudo arbitral? Ese es otro concepto. Ya hablamos entonces de la ley, el concepto de arbitraje, los principios. Hablamos del arbitral, las clases de arbitraje institucional, virtual, ad hoc. Hablamos de qué es el tribunal arbitral. ¿Cómo está integrado? Hablamos de qué decisión dan los árbitros. ¿Cómo se llama la decisión? ¿Cómo se denomina? Laudo arbitral. Ojo con lo que estoy hablando. La decisión que dan los árbitros. Me acabo de contestar su compañero, laudo arbitral. Ahora viene otro concepto. ¿Qué es el laudo arbitral? Daniela Sánchez. Profesor, con lo que acabas de explicar, el laudo arbitral es la decisión final, ¿no? Correcto, estén atentos. Acabamos de decir qué hace el tribunal arbitral, cómo se conforma y qué decisión toma. ¿Cómo se llama? Laudo arbitral y qué efectos tiene. Tiene los mismos efectos de una sentencia, es decir, presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Ahora, como estamos sacando conceptos, vamos a sacar el concepto de laudo arbitral para que ustedes lo tengan claro. Es el dictamen que entrega el tribunal de arbitraje. Hace referencia a la decisión final que toma el tribunal arbitral sobre los puntos sujetos a la controversia y que tiene los mismos efectos de una sentencia judicial. Este puede darse, ojo, de acuerdo a las clases de arbitraje, en derecho. Profe, qué pena interrumpirte un poquito más despacio, es que de verdad. Hoy muy pasito, ¿alguien habló? Yo, Alexandra, es que la verdad es hasta ahora te voy a coger lo del auto arbitral y estás dictando muy rápido. Bueno, aunque no estoy dictando, estoy resumiendo lo que ya ustedes saben, porque ya que es un laudo arbitral. ¿Quién lo decide? ¿Qué efectos tiene? No, que lo estoy leyendo lo que dice la norma, para que tengan más claro el concepto. Entonces, la norma dice que es el dictamen que entrega el tribunal de arbitraje y que hace referencia
a la decisión final que toma el tribunal arbitral sobre los puntos sujetos a la controversia y que tiene los mismos efectos de una sentencia judicial. Ese laudo puede darse en derecho, en equidad o técnico. En derecho, así como lo dijimos según las clases, cuando interviene la norma, la ley. En equidad, porque entonces es un asunto que resolvemos los dos. Allá, hablemos en equidad. O técnico, cuando hable el financiero, el especializado, en que si vale la pena invertir porque el dólar está a la alta hoy o a la baja hoy. Todos los días funciona así el dólar. Y vamos a explicarles cada uno. Por eso les digo, voy a sacar conceptos. Me quedan unos minuticos, pero bueno. Entonces, voy a leer el concepto de el arbitraje en derecho. Ya resumí. Es aquel en donde los árbitros fundamentan sus decisiones en el derecho positivo vigente, en la ley, en la norma, en los decretos, en las sentencias, en las jurisprudencias. En este tipo de proceso, el árbitro debe ser un abogado inscrito en la lista de Cámara de Comercio. Bueno, ese es el arbitraje en derecho. El siguiente concepto, el arbitraje en equidad. ¿Qué es? Es cuando los árbitros toman su decisión según el sentido común y la equidad, lo que escuchen. Vamos a ser equitativos según el sentido común. Arbitraje técnico. Cuando los árbitros dictaminan su fallo a partir de sus conocimientos específicos en determinada ciencia u oficio. No como en aquel país donde, oiga, tiene 18 años, muestre la cédula y ya sabe. Pregunto. ¿Cuáles son, dijimos, las clases de arbitraje? El ad hoc, el institucional y el virtual. Bueno, el laudo arbitral, ¿de qué manera se puede dar? O lo dan los árbitros. Son 3 formas. ¿Cuál? Acabamos de sacar ese concepto. Arbitraje de derecho, arbitraje de equidad y arbitraje técnico. Muy bien. ¿Sí ve cómo son las preguntas de parcial o completo? El arbitraje tal es el que bla, bla, bla. El arbitraje tal es el que es completo. O relación. Van a haber varias formas. Yo les dije a ustedes que cuando las partes están constituyendo la empresa, la sociedad en Cámara de Comercio, dicen, si se presenta un problema, tenemos o acordamos solucionarlo mediante un proceso arbitral. ¿Cómo se llama ese documento en donde ellos acuerdan eso? Pues ya les dije. ¿Ahí qué están haciendo? Sinónimo de acordar. Antiguamente, cortémonos las venas y juntémonos y entonces estamos haciendo un ¿qué? Pacto. Un pacto. Eso, ese acuerdo se llama pacto arbitral. Entonces, cuando yo les haga así en el parcial, acuérdense de ese pacto. Concepto legal, lo leo. Significa el negocio jurídico por el que las partes someten o se obligan a someter al arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas en materia de libre disposición o que la ley autorice. El pacto arbitral podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria o de un compromiso. Por eso yo les decía que cuando se va a constituir una empresa, una sociedad limitada, entonces uno presenta ante Cámara de Comercio
un acta de constitución. Y dentro de esa acta de constitución los socios van a decir, el socio mayoritario es tal, el socio minoritario es tal, el socio capitalista, el esto y lo otro, y por allá abajo colocan cualquier controversia que se presente, la resolveremos mediante un proceso arbitral. Entonces lo llevan a Cámara de Comercio y automáticamente Cámara de Comercio, aquí ellos están optando cualquier controversia y pactaron, decidieron que mediante un pacto arbitral lo van a solucionar. Bueno, pero adquieren unos compromisos. Los compromisos tienen cláusulas, ¿no? Y ese pacto arbitral tiene cláusulas compromisorias. Compromisos. Ustedes han leído un contrato, dice cláusula primera, cláusula segunda, esos son compromisos. ¿A qué me comprometo? ¿De qué, cuáles son las cláusulas compromisorias dentro de ese pacto arbitral? El pacto contenido en un contrato en el cual los contratantes acuerdan someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral. La cláusula compromisoria podrá formar parte de un contrato o constar en un documento separado. En el caso que les expliqué de Cámara de Comercio, ¿cómo se llama? Cuando están constituyendo, y ahí dentro de ese documento a todos los nombramientos y va, nombran el pacto arbitral. En el caso de Cámara de Comercio, ¿cómo se llama el documento? Aquí se puede nombrar dentro de las cláusulas compromisorias. Yo les dije que el acta de constitución de esa sociedad, la toma Cámara de Comercio como el pacto arbitral y dentro de esa acta hay compromisos, son las cláusulas compromisorias. Ese produce efectos jurídicos, debe expresar en nombre de las partes, indicar la forma precisa, el contrato a que se refiere y ahí la autonomía de esa cláusula compromisoria. Entonces ellos ya dijeron, esa es una cláusula compromisoria en el acta de constitución. Cualquier controversia que se presentara a futuro, la vamos a solucionar mediante un proceso arbitral. Esa es una cláusula compromisoria dentro del pacto arbitral. Entonces, quiero que quede claro la definición, la ley, los principios, las clases, la explicación de cada uno. Entonces, ahí ya viene que es la explicación del laudo, la explicación del pacto, la explicación de la cláusula compromisoria y hay muchísimos temas más, pero para ustedes importantísimo esto. Me parece muy importante ese concepto. Término arbitral. ¿Cuál es el término en que se termina un proceso arbitral? Ya lo hemos hablado. Daniela Sánchez. Es un laudo arbitral. No, el término en que se termina el proceso arbitral, el término. Término es el tiempo. ¿Quién quiere decir? Profe, ¿no son 6 meses, creo? ¿Quién habló? ¿Luis? Yo, profe Camilo. Camilo. Sí, señor. Cuando le pregunte el término de un proceso arbitral, son 6 meses. ¿Pero qué dice el concepto? Y aquí termino porque son las 2. En el pacto arbitral no se señalará término para la duración del proceso, pero, dice, pero, este será de 6 meses, contados a la finalización de la primera audiencia de trámite, o puede que en ese término termine. Pero, ¿qué pasa? Dentro del término de duración del proceso deberá proferirse y notificarse, incluso la providencia que resuelve la solicitud de aclaración. Entonces dieron un fallo, 6 meses, pero no, ahí hay duda, aclárenme, dice una de las partes. Entonces tiene que pasar una solicitud. Yo necesito, paso esta solicitud de aclaración porque esa decisión no está clara para nosotros. Una corrección.
No, corrijamos o adicionemos algo a esa decisión. Pero es que ya transcurrieron los 6 meses. Entonces, ¿ahí qué pasa? Dicho término podrá prorrogarse una o varias veces, bajo las circunstancias que acabo de explicar, sin que el total de las prórrogas exceda cada una, ¿cuánto tiempo? El mismo tiempo. ¿Cuál es? 6 meses. Cada prórroga que quieran en el tiempo no va a ser mayor ni menor a 6 meses. A solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello. Al comenzar cada audiencia, el secretario informará el término transcurrido del proceso. Entonces, por eso es que los árbitros dicen, yo necesito un auxiliar, un secretario. Entonces, porque él anda pendiente de eso. Ojo, ojo, ya van 4 meses, el término son 6, Y los que definen son las partes y ustedes, árbitros, están colgados. Entonces, ellos de alguna manera tendrán que hablar con las partes, no pasen un escrito y soliciten otro tema. Pasen un escrito, pasen otro escrito, cuando hay inconformidades. Viene un tema muy importante, suspensión. Pero ya lo hablamos, por qué se suspende y por qué se piden términos, sino que viene la explicación. Niños, muchas gracias. Mañana nos vemos. Bueno, Quiero profe, hasta luego. decirles que Profe. lamento mucho que algunos se conecten y solamente la lista y se me desaparezcan de la clase. Bueno, porque cada clase... Profe, lo que pasa es que Alexandra y yo aún no hemos expuesto. Nosotros tenemos el tema de conciliación. Mire, mañana hablaremos de la ley 640 del 2001 referente a conciliación. Listo, Inician profe. ustedes. Bueno, sí, señora. Bueno, Listo, y por favor descargan la ley 640 del 2001 para que la tengan porque vamos a leer varios artículos y los vamos a socializar. Y esa ley es la que rige la conciliación. Ya hablamos, ya tienen muy claro ese tema. Me tomé 2 clases porque era dispensioso. Pero ellos van a hacer su participación. Muy buena tarde. Nos vemos mañana. Listo, profe, muchas gracias.